Me tardé 20 años en poder decir, ok, creo que estoy lista, porque al final del día esto es lo que te hace perdurar en este negocio, la confianza. ¿Cuáles son los principales errores que cometen los inversores? Compran algo que no les alcanza. Tienes que ayudarlos a entender qué es lo que quieren y es en base a escucharlos. El mismo trabajo te da vender un departamento de 3 millones que de 20. Lo más importante en este negocio, Javi, es la experiencia del cliente. En esta carrera hay muchos momentos duros que son el no. Armas todo tu trabajo, vendes, por fin vas a firmar y de repente llega el no. Y tú ya viste tu comisión de $1,000,000 que se te va así, mira, y trabajaste 3 meses. Todos meten un poquito de corazón en sus compras, siempre. Entonces, ¿tú crees que la compra es racional o emocional? Cuando Lucía, ¿por qué hay tantas inmobiliarias que creen que pueden venderlo absolutamente todo? Te comento, Javi, que yo creo que una de las causas de eso es que cualquier vendedor piensa que es como muy fácil, ¿no? Uh-huh. El concepto de la inmobiliaria. La inmobiliaria no es nada más vender. La inmobiliaria, híjole, tienes que saber un montón de cosas y tener un montón de características y experiencia en tu mercado. Yo te digo, yo me tardé 20 años en poder decir, ok, creo que estoy lista. Fue un proceso súper complejo, súper largo. A mí, por ejemplo, me cuestan mucho trabajo los números y tienes que saber perfectamente de finanzas, ¿no? Tienes clientes inversionistas que te buscan en ese momento. Para una inversión sana, imagínate si tú no tienes esos números al día y tal. Entonces yo creo que ese es el primer error, pero pasa muy rápido, o sea, cierran. Esas inmobiliarias patito, que les decimos aquí en México, duran un par de años y se van, ¿no? La gente o los brokers que perduramos casi siempre somos los mismos. Es gente conocida del medio. ¿Qué hiciste esos 20 años? Empecé en distintas inmobiliarias con diferentes proyectos. Fíjate, yo más me fijaba en el proyecto que a mí me gustaba. ¿Vale? O sea, tú en esos 20 años te fuiste especializando en un tipo de inmueble, no, o un tipo de cliente más bien. No, más bien en general al principio, y yo solita fui agarrando el camino que a mí me gustaba más, ¿no? ¿Qué era? Especializarme en esos clientes VIP o a lo mejor departamentos de alto nivel, casas grandes, en muy buenas zonas. Tengo pocas zonas de la ciudad metropolitana. No manejo como toda la ciudad. Trato de especializarme en ciertas zonas o en ciertos niveles de clientes. Pueden ser proyectos inclusive de 4 millones de pesos, pero que sea un proyecto de un buen desarrollador, que la gente ubique, que la gente conozca. Trato de vender confianza, ¿no? Porque al final del día, esto es lo que te hace perdurar en este negocio, la confianza. Uh-huh. Entonces, eso fue el camino que yo fui agarrando primero en distintas inmobiliarias, pero pensando en el proyecto decía, no inventes, este proyecto está increíble, yo lo quiero vender. ¿Qué inmobiliaria lo trae? Tal, ok, voy y pregunto y tal, y a base de la experiencia la gente fue conociéndome y muchas inmobiliarias me abrieron la puerta. Vale. Me quedaba varios años, sí, pero sí, me movía más bien el proyecto que la inmobiliaria en sí. O sea, tú ya eras como agente inmobiliaria, pero tú veías un inmueble interesante. Sí, y te enamorabas. Yo quiero vender eso. Ajá. Un poco así fue, y ya después pues el camino me fue llevando, ¿no? Oye, vente aquí, te ofrezco tal, vente acá, te ofrezco tal. No, claro, tú ibas haciendo cartera de cliente. Exacto, sí, vas haciendo una cartera importante, y uno de esos proyectos que a mí me dio muchísimo como orientación por dónde quería ir fue todo lo que está en Andares. Uh-huh. Ahora en el momento... Estamos en México, Guadalajara. Guadalajara, sí. Yo te voy a hablar hoy de Guadalajara o de... Aquí es donde está mi fortaleza. Uh-huh. Un poco en Puerto Vallarta también, uh-huh. pero sí, lo que yo te manejo es mucho esta ciudad, ¿no? Uh-huh. Al final vamos a crecer por partes. Andares es una buena zona de Guadalajara, entiendo, ¿no? Te lo digo porque hay gente que no va situada en el mapa ni Guadalajara ni Andares. Sí, claro. Andares es una
plaza comercial que primero se puso como tal, era un centro comercial nada más. Hicieron el primer proyecto sobre Andares hace 12, 14 años más o menos y fue un éxito rotundo. Entonces, ¿qué pasó? Que todos los desarrolladores empezaron a ver terrenos aleatorios, ¿no? Atrás de Andares, al lado de Andares, se hizo un punto de interés, ¿no? Y ahorita los puntos de interés yo considero más importantes dentro de esta zona metropolitana de Zapopan es Punto Sao Paulo, que también manejó todos los proyectos de ahí, y Andares, pero en mis inicios comencé en Andares con un proyecto que a mí me llamaba muchísimo la atención, que es donde está el Hyatt. Y ahí vendí algunos departamentos y trabajé con esa inmobiliaria que se llama Activo Inmobiliaria, que es de los mismos dueños del centro comercial. Y hice una cartera muy importante porque vendí ese proyecto. Vendí Landmark, por ejemplo, que es un proyecto importantísimo aquí en Guadalajara. Hice una cartera importante y ahí fue donde yo empecé como a entender qué era lo que me gustaba, ¿no? Que el mismo trabajo te da vender un departamento de 3 millones que de 20. Buen tip. Sí. Es el mismo trabajo, ¿eh? Es vale. igual. Es más, es el mismo trabajo o es más trabajo hacer una renta. ¿Por qué? Que un departamento de 20 millones. ¿Por qué es más difícil? Es más difícil porque piden muchísimas cosas por seguridad al propietario de la unidad, ¿no? Te piden un tipo de contrato específico para que no se vaya a quedar sin pagar el que te está rentando, el inquilino. Te piden un montón de cosas que es difícil conseguir, que le cuesta dinero al inquilino, que es tardado, ¿no? Toda la documentación que te piden, no inventes, te piden un montonal de cosas. Tienes que tener aval, tienes que tener un montón de cosas. Y eso es más tardado que una venta convencional de un depa de 30 millones, 20 millones. Claro. También el que vende de 2, 3 millones puede haber un problema de dinero, pero el que compra en 30 o 33, 28, el dinero no es un problema. Puede ser la ubicación, si voy a vivir ahí, o a qué distancia tengo lo que estoy buscando, o el rendimiento puro y duro, que me va de igual 20, 40, que lo que me voy a fijar son en porcentajes. Por supuesto que digo, ya de una venta de ese nivel, la realidad es que normalmente es el usuario final, es la persona que lo va a vivir. Normalmente las inversiones, un inversionista, porque sí tengo inversionistas que de repente en una misma torre compran 6 depas, hasta 10, ¿no? Pero son inversiones más chiquitas que podemos mover con más facilidad, que tienen más amplio el abanico de clientes que te pueden comprar a la hora de la reventa o inclusive rentarlos. ¿Cuál fue el momento más duro de tu trayectoria inicial de esos primeros 20 años? Yo creo que lo más difícil fue, en esta carrera hay muchos momentos duros que son el no, ¿no? De muchísimos clientes que te dicen que no, va a llegar el sí en algún momento. Pero hay muchos momentos difíciles que, por ejemplo, tú armas todo tu trabajo. Te recuerdo que somos comisionistas, no cobramos una mensualidad. Armas todo tu trabajo, vendes, por fin vas a firmar y de repente llega el no. Y tú ya viste tu comisión de $1 millón que se te va así, mira, y trabajaste 3 meses. Esos son momentos súper difíciles. Yo me permito un día decir, estoy triste, me lleva la fregada, me voy a poner aquí, voy a ver Netflix, no me hable nadie, estoy enojada, triste y demás. Y al día siguiente vamos a ponernos lindas y a chambear, ¿no? Pero creo que el momento así más característico difícil fue en el momento que tomé la decisión de independizarme. Porque ¿Independizarte te refieres a ya no depender de otras inmobiliarias? A no depender de nadie. Que tú ya fueras inmobiliaria. Exacto. A hacer mi propia empresa. Vale. Porque entonces ahora toda la responsabilidad, Javi, recae sobre mí, ¿no? Ya no le puedes echar la culpa ni al desarrollador ni al de la inmobiliaria. No, es que no pagas esto, es que no... No, ya te toca y ahora vamos a ver qué tal haces tú sola, ¿no? Y es que lo hacen quien sea, ya es qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Para sí, no, claro. Y te sales de esa zona de confort en donde tú recibes tus leads, que son los clientes potenciales que llegan a través de un marketing, que era lo que platicábamos, o recibes al cliente ahí mismo en el showroom donde estés trabajando. Ya no es eso, ya es, ahora depende de ti. ¿Qué clientes, no? ¿Qué tal?
tienes la experiencia y empiezas a cuestionarte, chin, o sea, ¿real estoy lista? En ese momento creo que fue muy importante un cliente que es de mis mejores clientes. Es un financiero, tiene una financiera aquí en Guadalajara. Es una persona importante que la gente reconoce y quiere. Y él me dijo, ¿qué? ¿Estás listísima, Lucía? Por Dios. O sea, ya estaría, pero por supuesto. Entonces él como que como del otro lado, ¿no? Dije, wow, está increíble que me digan esto. O sea, vean una persona como él, sobre todo, ¿no? Que es un inversionista que conoce perfecto el mercado, que me ha comprado en todos lados, que yo le he dado ese servicio. Me dijo, pero estás listísima, es más, te tardaste. Do it. ¿Qué tareas hacías para otras inmobiliarias que se multiplicaron cuando ya tenías tu propia inmobiliaria? Porque cuando tú trabajabas para otra inmobiliaria, entiendo que tu única función era vender, ¿no? Ajá. Entonces ya entraba la parte administración de inmobiliaria. ¿Qué más? No administro. Pero sí, por ejemplo, imagínate la responsabilidad que yo tengo, Javi, en yo decir a un desarrollador, ok, yo te vendo tu proyecto. El desarrollador me busca, ¿no? Oye, te quiero dar mi proyecto a vender. Muy bien. Yo te vendo tu proyecto. Imagínate la responsabilidad que yo tengo de darle certeza al cliente comprador que sea un desarrollador serio, que tenga todo lo legal en orden, ¿no? Que no sea un desarrollador que diga, híjole, pues, ¿qué crees? Hubo un fraude ahí y todos tus clientes se quedaron colgando con... Un momento, así no entiendo. La diferencia entre tu etapa inicial de los primeros 20 años era que tú vendías unidades de ese edificio. Al ser inmobiliaria, la alianza era con la constructora para vender todo. Exacto. Era con la constructora, o sea, era esa inmobiliaria con el desarrollador de ese edificio o de esas torres, ¿no? Y entonces la responsabilidad recaía en la inmobiliaria, no en mí como vendedor. Yo era la cara hasta cierto punto. Sí. Siempre hemos tenido cierta responsabilidad. En el papeleo de la constructora ni del desarrollador. Y por ejemplo, si el cliente quería demandar, pues ¿a quién va a demandar? Pues a la inmobiliaria, no a mí, ¿no? O sea, imagínate todo lo que abarca. O sea, yo ya tengo un departamento legal que revisa perfectamente todo el papeleo de ese desarrollo, los permisos, licencias de construcción, bla, bla. Me puedo tardar aquí todo el día en decirte todo lo que se tiene que hacer. Soy responsable del marketing, de que mi equipo reciba ese cliente perfilado para que pueda vender, de que mi equipo reciba esa enseñanza de día a día o estar todo el tiempo en capacitación. Porque ese es el error que te digo que yo veo. Por lo pronto, no nomás aquí en Guadalajara, en México en general, las inmobiliarias se manejan mucho así. Las hace algún desarrollador que dice, ¿yo por qué voy a andar regalando mi dinero? Armo un equipo, ¿no? Y entonces meten al equipo, no sabes ni quién trabaja con ellos. No le dan importancia a la inmobiliaria. Te puedo decir que hasta hoy en día en México nos están tomando en cuenta a los buenos inmobiliarios. Nos están pagando lo que debe de ser. Y porque saben que no es fácil encontrar un buen inmobiliario, un buen broker. O sea, una buena inmobiliaria gana dinero. Sí, totalmente. Pero sin olvidar la primera parte de la frase, una buena inmobiliaria. Todos los años de experiencia, investigación, el aspecto legal que estabas comentando, todo. Por supuesto. Y tú a tu inmobiliaria le pusiste el adjetivo lujo. O sea, tú no vendes cualquier tipo de inmueble. Sí, la vida me fue llevando ahí, como te platicaba hace un rato. Pero entendí perfectamente bien que era en lo que yo era una experta. En ese nicho, ¿no? Al final del día yo puedo también tomar proyectos de algún desarrollador serio que no sean AAA, ¿no? Que sean proyectos no tan costosos, que estén en muy buena zona, eso sí, que ofrezcan algo interesante para el cliente. No importa que cueste 3, 4 millones de pesos, también lo hago. Pero sí te puedo decir que gracias a Dios ya estoy en un momento de mi vida en que sí escojo qué proyectos quiero vender y qué proyectos no. Ya he rechazado varios. ¿Cómo se vende un inmueble? Desde el principio, primero, mira, lo más importante en este negocio, Javi, es la experiencia del cliente. La experiencia del cliente desde la llamada o desde el WhatsApp que tú le vas a mandar con información es lo más importante para mí y para mi inmobiliaria. Y eso se los transmito a los chavos todo el tiempo. La experiencia del cliente de principio a fin.
¿Desde qué punto? La llamada, ese servicio, que sea rápido. Si tu cliente entró hace 1 hora y tú estás en cita, en cuanto acabes de tu cita, por favor, le mandas lo que te está pidiendo. Escucharlos. Pasa mucho. Pasa muchísimo, sí, y te voy a decir como el caminito. Pasa muchísimo que el cliente habla y, oye, es que estoy buscando, fíjate, como inversión, un departamento en buena zona, vi que tienes unos en Providencia. Ah, sí, pero mire, le voy a mandar y le mandan 3 opciones de otras zonas con 3 recámaras cuando te está pidiendo 2. No lo escuchan al cliente. Entonces, eso es vital y es parte de la experiencia del cliente. Que le des lo que te está pidiendo. Es mejor darle exactamente lo que te pide antes que pensar, que entiendo que es lo que pensarán de, bueno, pues no tiene 2, tiene 3, pero a ver si cuela, ¿no? A ver si Claro, exacto. Es una estupidez porque al final del día tu cliente te está pidiendo qué es lo que quiere. Pues escúchalo y trabajas hasta menos. ¿Me explico? Y él queda mucho más contento con tu servicio. Ahora, tú tuviste la oportunidad de entrar a las oficinas. Mi oficina es un lugar sumamente agradable, que en cuanto entra el cliente, qué gustos de tomar, qué te ofrezco, tenemos todo tipo de bebida, experiencia. Hay un olor específico en la oficina. Ya estás vendiendo antes de empezar a hablar. Exactamente, estás vendiendo. Porque no es el que es el cómo. Llega a un lugar así, súper lindo, agradable, ahí ya es factor confianza. O sea, están sólidos, están en un lugar en concreto. No se van a perder mañana con mi dinero, porque hay mucho miedo en este medio de gente que compra un inmueble, no terminan la obra, no tenían permisos, les clausura, bla, bla, bla. Imagínate su primera inversión y ahí se quedó su lana. Claro. O sea, cuando la persona está entrando a tus oficinas y va en el pasillo hasta que llega a donde estás tú, ya ha visto dónde está, exacto, la calidad del inmueble, la calidad de oficina, lo que te decías también del aroma, la terraza. Tú ya has contado una experiencia y una trayectoria y unos resultados que se ven manifiestos en dónde está y cómo está tu oficina. Sí. Que parece que muchas inmobiliarias no lo ven. Y es importantísima la experiencia del cliente desde el segundo 1. Ese cliente que vive esa experiencia positiva de principio a fin va a volver. Y si no va a volver, te va a recomendar. Porque se siente en confianza y seguro. Claro, se siente seguro, se siente en confianza. Obviamente tiene que ver muchísimo que tú seas un buen broker y que sepas ofrecerle lo que te está pidiendo y guiarlo en su compra, porque muchas veces no tienen ni idea, ¿eh? Es más común de lo que piensas. Que saben más o menos lo que traen en dinero, saben un poquito de lo que están, que quieren, pero un poquito. O sea, real tienes que ayudarlos a entender qué es lo que quieren. Y es en base a escucharlos, ¿no? ¿Qué preguntas haces? Porque entiendo que tu discurso no es afirmaciones, son interrogaciones para sacarle más información. Trato no que se sienta interrogado, más bien de tener una plática así rica, casual, como la estamos teniendo tú y yo ahorita. Pero sí, la primera pregunta importantísima es presupuesto, ¿no? Porque al final hay una de tus preguntas ahí que va a seguir más adelantito, pero es muy, muy común el error de que compran un sueño, algo que no les alcanza. Entonces, cuando tienen un buen broker, esas cosas no les pasan. Yo siempre les digo a mis clientes, esta compra tiene que ser un gozo, no un sufrimiento. Claro, y más cuando... Ay, que no me va a alcanzar. No, a ver, no. Que te alcance tranquilamente y que sea un gozo, no un sufrimiento. Entonces, que vamos pasando padrísimo en todo tu proceso. No sufras, ¿no? Y el vendedor, patito o el mal vendedor, lo que quiere es la comisión. Entonces, le quiere vender lo más caro, que es una estupidez, ¿no? ¿La inmobiliaria en qué porcentaje se mueve? Normalmente es el 5% y en preventas de desarrollos en preventa 4%. Vale. 5% que paga el vendedor o el comprador. No, siempre el desarrollador nos paga el 4%, por ejemplo, para vender un proyecto en preventa por comisión de cada unidad. Y en corretaje es venta de terrenos, casas, rentas, todo eso es corretaje.
se cobra un 5% en ventas convencionales. Nosotros cobramos un 5%. De repente amigos de que, ay, el 4%, mira, es lo mínimo que puedo cobrar para que salga todo lo de Al que compra. marketing y todo. Exactamente. O sea, no, el que está vendiendo esa unidad, haz de cuenta que sí. Vale. El Ok. que la vende siempre. El que está vendiendo esa unidad tiene que pagar esa O comisión. sea, yo como comprador no voy a notar un incremento en el precio. No. Vale. Tú como comprador, nada. O sea, no tienes que pagar absolutamente nada de esas comisiones. Es el que está vendiendo ese inmueble. Vale. ¿Qué hábitos te han llevado a donde estás hoy? Mira, es un trabajo súper de hacer lo mismo. Yo creo que como todo, ¿no? Como todas las chambas. El trabajo eficiente se vuelve aburrido, ¿no? Pero te digo algo, para mí es una pasión. O sea, es felicidad. Para mí es, wow, voy a ir a trabajar. A mí me encanta lo que hago, me fascina. Entonces, el dinero o los hábitos se dan solos, porque al final me fascina concertar una cita, por ejemplo, ¿no? Hoy me salió una cita a la 1 y yo, oh my God, no voy a alcanzar, pues ni modo. Y claro que a ver cómo le hago, y la hago y feliz, ¿no? Y salió perfecta la cita, gracias a Dios. Pero son hábitos, híjole, o sea, sí es una disciplina muy fuerte en el sentido de que cuando ya tienes tu propia inmobiliaria, pues obviamente tú puedes manejar tus tiempos, pero al final, pues yo trabajo de 9 a 7 sin sufrir, porque está padrísimo. Si tienes ese ritmo de trabajo, es porque estás haciendo las cosas bien. ¿Cómo defines el éxito? Bueno, voy a dividir esa pregunta. ¿Cómo definías el éxito hace 20 años y cómo defines ahora? Alcanzable. ¿Antes alcanzable? Aquí lo tengo, no. Antes se me hacía un trecho así, se me hacía lejos, ¿no? Y ahora lo veo muy alcanzable, lo tengo aquí. Te puedo decir que estoy cosechando lo que sembré durante estos 23 años de trabajo. ¿Al principio tenías la misma mentalidad que tienes ahora? ¿O la experiencia te ha hecho hacer ajustes? Definitivamente la experiencia me ha hecho hacer ajustes. ¿Cuál era tu mentalidad antes y cuál es la...? La verdad es que yo no pensaba en, ay, algún día voy a tener mi propia inmobiliaria. No, O sea, me iba bien, ganaba bastante bien. Yo siempre he sido un pilar para mi familia en el sentido también económico, aparte de mi pareja, de mi esposo. Siempre me ha ido bien en esto. Pero yo creo que estos 5 años han sido un crecimiento exponencial y fue algo que sucedió en base a la experiencia, ¿no? Y justo, Javi, fue antesito de pandemia. Entonces fue un año que yo dije, oh my God. Digo, al final del día, aunque hubiera estado en la empresa en la que estaba, también fue difícil para todos, ¿no? Pero sí lo veo aquí, palpable. Tenemos varios diferenciadores que creo que nos va a ir muy, muy bien. Una ventaja de tu negocio es el importe que supone ese porcentaje de 4 o 5%, que es una cantidad grande que la gente puede decir, mucho dinero. Pero claro, tú no tienes una recurrencia, tú lo vendes una vez. Tú estás obligada a vender continuamente. Claro. ¿En qué te fijas para hacer una buena venta? ¿Cómo en qué me fijo? ¿En qué te fijas del cliente para saber que tú eres el contacto correcto? Pues el primer punto de lo que hemos estado platicando es ese servicio, ¿no? ¿Vale? O sea, el servicio que yo le dé al cliente, ese va a ser el diferenciador. ¿Vale? Con cualquier otra inmobiliaria. ¿Vale? Yo te lo prometo que muy pocos inmobiliarias de Guadalajara te van a dar el servicio que yo te voy a dar cuando quieras comprar una propiedad aquí. Vale. Te lo garantizo y vas a quedar feliz, ¿no? Cuando el cliente perdón. Dime. Cuando el cliente te pone objeciones, pues tú tienes que ser una experta en ventas. Me las ponen todas, sí. Vale, ¿cuáles son las más típicas y cómo las contrarrestas? Las más típicas objeciones siempre es el precio. A nosotros los mexicanos y más en esta ciudad Todo precio regateado. nos encanta negociar. O sea, el primer precio que tú das, ya sabes que ese Tú les das el costo y les dices, este departamento vale 5 millones y ellos quieren pagar 4. Pues yo te ofrezco 4.5. Así, ¿eh? Vale. Entonces ya, ahí está. Primera objeción. Precio.
Muchas veces quieren cambiar algo internamente. Espera, en precio, ¿cómo te lo llevas a tu terreno? No hay ofrecimiento malo. Digo, la verdad es que ya los desarrolladores aquí en Guadalajara y en todo México, supongo, están muy acostumbrados al ofrecimiento. Oye, Vale. este cliente... Ofrecimiento ¿Qué es exactamente una carta oferta por una unidad o un departamento. Vale. ¿No? Que el cliente te diga, oye, a ver, por ejemplo, ahorita, el penthouse este que te estaba comentando cuesta 22.800.000, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y mi cliente quiere pagar 21.300.000. La realidad es que un poquito es quién gana en este asunto. Los egos. Una lucha de ego, ¿no? Sí, hay mucho de eso, sobre todo en ese nivel, ¿no? Pero es que si yo conozco a fulanito y soy amigo de sutanito y dile que yo le jalo también a este cliente y entonces compramos en bola y compramos... Entonces es un poquito eso. Hay desarrolladores que negocian mucho, hay otros que nada. Entonces, número uno, primero tengo que conocer qué desarrollador y cómo es para yo orientar al cliente. Yo desde la presentación del proyecto les digo, este no negocia nada. Si quieres un depa, vas a pagar lo que está aquí. Se los digo antes, porque yo ya sé, uh-huh, ¿no? Que es la primera objeción, es el precio, siempre. Y cuando sí son gente que sabe negociar o que trae ese rango ahí de negociación para poder tener al cliente contento y hacerlo sentir que ganó, ¿no? Hasta cierto punto. Se maneja mucho así. Pasamos ese ofrecimiento. Muchas veces hay un rebote, ¿no? Una contrapropuesta. Oye, aquí está la propuesta del tal cliente para tal departamento. Ah, no, pues dile que así no, pero así sí. Y vemos cómo sí. Ese es mi trabajo. Como equilibrar el desarrollador, el cliente y ayudarlos a llegar a ese punto medio para que se logre esa venta. Uh-huh. Es mucha parte de mi trabajo. ¿Qué más objeciones hay? Además del precio, ¿hay alguna...? El precio, muchas veces alguna característica del interior del departamento, por ejemplo. ¿Y cómo negocias eso? A veces hay cambios, a veces no. O sea, tú tienes que reformar. Y al cliente le tienes que hablar al puro trancazo, Javi. O sea, decirle la verdad como tal, ¿no? Porque hay desarrolladores que no te cambian nada. Y es no, punto. Y hay desarrolladores que sí, que inclusive yo ahorita traigo un proyecto que está en el Country Club, que es una de las mejores zonas de Guadalajara. Y ese proyecto, los departamentos tienen un muy buen nivel. Son de un arquitecto famoso que se llama Sergio Ortiz. Es un muy buen proyecto, una joyita de proyecto, ¿no? Y en esos departamentos, el desarrollador te dice, ¿quieres algún cambio? Vente, te siento con mi arquitecto y hacemos los cambios. No pasa nada. No va a discutir por eso. Hay proyectos en los que no se puede. Entonces, también orientar al cliente de que yo te puedo ayudar a pasar la propuesta de hacer este cambio de tu baño, pero la verdad es que no hay cambios normalmente en este proyecto. Y orientarlo desde ahí para que... Porque muchas veces los vendedores venden piñas. ¿Sí sabes lo que es eso? No. Vender piñas es vender mentiras aquí en México. Vale. ¿No? Venden piñas, venden ilusiones, venden cosas que no existen, venden mentiras. Sí. Entonces, a mí no me gusta eso. Mis clientes saben perfectamente bien que a veces hasta peco de honesta. Okay. Sí, les digo las cosas como son, porque después todo eso recae sobre mí, ¿no? ¿Qué consejo le darías a la Lucía de hace 20 años? Híjole, a lo mejor que se animara antes, ¿eh? A emprender a tu propia inmobiliaria. Sí. Por toda la experiencia, ¿no? Porque tú tenías ese conflicto, ¿cómo se llama el conflicto este de que tenemos? Síndrome del impostor. Cuando te sientes que no sabes lo suficiente, ¿o qué? Eso te pasaba. Hasta que te llegó el amigo que vio en ti lo que tú no eras capaz de ver en ti. Exactamente. Digo, ya lo había pensado y se lo externé en una cita que tuvimos. Gracias a Dios se lo externé, porque eso fue un empujón para mí muy serio. Vale. ¿No? Pero sí, yo creo que a lo mejor, no sé, unos 5 años antes. Te podrías... Bien. Sí, porque sí se necesita mucha experiencia para llegar a este punto. Vamos ahora a inmuebles pensando en un inversor. Ok. ¿Cómo se hace un inmueble atractivo para un inversor? ¿En qué hay que fijarse? Híjole, mira, yo lo primero que les digo a mis clientes siempre que hago una presentación,
de algún proyecto en específico es que se fijen en los diferenciadores. ¿Qué es esto para mí? Torres, Javi, hay muchísimas. Ahorita hay más de 400 torres en construcción en Guadalajara nada más. Imagínate eso. Entonces, si tú sales a la calle en tu carro, tú vas a ver el montón de grúas y construcciones, seguramente te has fijado. ¿Qué diferenciador tiene? O sea, depas hay muchos, pero fíjate en los diferenciadores. El más importante, obviamente, como dicen los americanos, location, location, location. Es la ubicación. Vale. ¿En qué te fijas? La ubicación, que sea una ubicación, por ejemplo, muy cómoda en cuestiones viales, que llegues rápido a donde... Vale. Ahorita la gente, una de las principales características de la buena vida puede ser, ¿no? O de calidad de vida, es no pasar 20 horas en el carro, ¿no? Sí. Entonces, que sean trayectos cortos de donde está más o menos tu vida organizada. Vale. ¿No? Eso es importante. 2, los servicios que te ofrece esa ubicación. Vale. Porque la ubicación, si es el lugar, ¿no? Que te ofrece, por ejemplo, lo que hablábamos, el country club te ofrece una zona high-end, ¿no? Es una zona segura, es donde vive la gente que tiene lana. Acá, Colinas de San Javier, una cosa parecida. Esta zona es muy buena zona, ¿no? Tienes los Colomos acá enfrente, tienes Andares a 5 minutos. Pero, ¿qué servicios te ofrece? ¿Qué hospitales tienes cerca? ¿Qué escuelas tienes cerca? ¿Qué negocios tienes? Oye, que una farmacia, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy vendiendo varios proyectos en la zona de Sao Paulo, como te decía. Y ahí tienes absolutamente todos los servicios. Pero lo más agradable de esas zonas que están haciendo un corredor gastronómico que sin duda alguna va a ser el mejor de Guadalajara. Entonces, eso es una prestación increíble. Una proyección a futuro de qué va a haber en esa zona, el poder adquisitivo y los comercios que sí o sí te van a traer. Exacto. Ahora, a futuro, porque ahorita ya hay muchísimos restaurantes. Si tú vas a Sao Paulo, es un lugar donde comes delicioso y lo que quieren hacer es como crecer todo eso en cuestión gastronómica. Entonces vienen muchísimos restaurantes, sí, a futuro. Inclusive yo traigo varias rentas importantes grandes de grupos, unos de México, otros que están a nivel nacional en toda la República. Restaurantes importantes y toda esa zona quieren como caracterizarla. Ese es un diferenciador, ¿no? Es un diferenciador importantísimo, que no cualquier zona lo tiene. Que tú bajes un elevador y tengas todos esos servicios, es un diferenciador. Otro diferenciador importante pueden ser las amenidades. ¿Qué amenidades te ofrece? ¿Qué le gusta a la gente? La gente pide alberca, no la usan, pero la piden. Y si eso te va a ayudar a vender, caray, ahí tienes un diferenciador. Vale. ¿No? Son cosas que parecen tontas, pero ayudan a la venta. Suma. Sí, todo suma. Y el inversor que solamente está buscando un inmueble para sacarle rendimiento, ya sea comprar y vender, comprar y alquilar. Lo mismo, porque al final, si tú quieres vender esa propiedad, ¿en qué se va a fijar tu comprador? En que tenga servicios, en que tenga amenidades, en que lo pueda rentar fácilmente, en que todo. Tengo clientes de todo tipo. Está el cliente que compra y revende, ¿no? Y me compran 5 unidades, calientan un poquito el proyecto, eso quiere decir que entreguen el proyecto, lo maduran un año. Antes de que se construya. Compran en precio cero. ¿Esto cómo? ¿Qué significa eso? Precio cero quiere decir que es el primer precio de ese proyecto, ¿ok? Que entonces cuando yo estoy tan unida con esos desarrolladores, me dan prioridad a mis clientes. Entonces yo les hablo y les digo, eres el primero, eres el primer precio, ¿necesitas venirte a una cita? No, les presento todo el proyecto, son el primer precio. Entonces ellos saben que están comprando en el primer precio que va a existir en ese proyecto en todos los tiempos. Vale, pero también se sabe que va a subir un 10%, un 20% a un año vista, ¿no? Sí, normalmente una regla. En los que yo traigo tengo ejercicios reales de retorno de un 40%. Desde que se empieza a construir hasta que termina la construcción. Desde que se empieza a construir hasta que termina. O sea que un 40% en 2 años, 3, ¿no? Dependiendo qué tanto tarde esa construcción, qué tan grande sea ese edificio. Pero imagínate. Un 40% que después tienes que sumar la plusvalía del crecimiento del piso. No, ese 40% ya está sumando la plusvalía. Vale. Ok, o sea, ese es el 40% de rendimiento que te estoy diciendo. Sí. Si es que no lo vas a rentar, si nada más lo vas a revender. Sí.
Pero caray, si de un departamento que te costó 6 millones lo vendes en 10 en 2 años, ¿qué negocio te lo da? Sí, sí. No, bueno. Y ya no solamente pensemos en el rendimiento, sino... Ya no es el beneficio, sino el beneficio relativo. Está el bruto, que es la facturación, ¿vale? Que te quita todos los gastos. El neto, que es el que te queda limpio. Pero el relativo es cuánto me ha costado a mí ganar eso, ¿sabes? Que muchas veces es mejor ganar 10 trabajando 1 hora que ganar 50 trabajando 20 horas. ¿Me explico? Que No, tú no, ese por 40% lo estás supuesto. haciendo en que yo llamo a Lucía, Ajá. Lucía me dice invierte aquí, dentro de 2 años Lucía me dice lo vendemos y yo tengo un 40%, que si me lo lleva un negocio... No, y aparte, Javi, el valor del dinero en el tiempo. Ellos no pagan todo. Ellos empiezan esta compra con un 20% enganche, ¿no? Del valor total de la unidad, 20%. Van haciendo pagos mensuales y después hay un contraentrega. O sea, hasta que tú me entregues, desarrollador, yo te pago este 40, 50% del valor. ¿Qué hacen ellos? Fíjate qué inteligentes, ¿eh? Hay muchos así. Sobre todo los financieros, los que son numéricos. Ese 50 lo pagan con un crédito bancario, porque entonces yo ya tengo un régimen de condominio y ya puedes sacar un crédito bancario. ¿Ok? Lo pagan con ese crédito, rentan esa unidad y el crédito se paga solo. Entonces ellos de su dinero solo sacaron el 20% inicial más las mensualidades, ponle un 50% del valor. O sea, ese inmueble de 6, de su dinero ha salido 3 para que luego venden en 10. Que han Muchas hecho veces por 3, ni siquiera pagan ese 40 porque entonces ya le dejan la deuda al comprador. ¿Me explico? Hay muchos modelos de negocio en esto, ¿no? Pero al final son bienes inmuebles, es lo más seguro que hay. ¿Cuáles son los principales errores que cometen los inversores? El principal que te dije hace ratito, inclusive, es que a veces compran algo que no les alcanza. Hay muchas recesiones de contrato. Eso es cuando el cliente no puede pagar. O sea, han dado el paso y luego ya dicen, cancélamelo. Claro. Es que no tengo dinero. Pues no, pues vale. ¿Cómo? ¿No? Ese es uno. Otro es que no investigan realmente quién es el desarrollador y lo legal, cómo está lo legal. Entonces se meten en ese embrollo que te platicaba de que ya no entregó, enterraste ahí $1 millón de pesos que ni te van a regresar, ¿no? Si te lo regresan, no te lo regresan con intereses. Entonces perdiste dinero, perdiste tiempo. Y en parte de responsabilidad de la inmobiliaria, como comentabas al principio de la entrevista. ¿Qué inversiones ves tú más seguras a largo plazo? Hay muchos modelos de negocio, como te decía, en este tema. Sí. No sé, por ejemplo, ahorita se está usando mucho los fractional o... Yo estaba, digo, porque ya acabamos, prácticamente nos quedan 3 unidades, vendiendo un proyecto en Punto Sao Paulo, que son suites que van a ser administradas por NH. ¿Ok? Que es minors. Tú vendes ese departamento, tu cliente lo compra, lo escritura, es de él, pero entra un fideicomiso como en sociedad. Eso se me hace muy seguro. Muy seguro. ¿Cómo es eso? No me entero bien. Haz de cuenta que tú compras un depa conmigo, valen un promedio de 4 o 5 millones de pesos, más o menos. No, menos, como 4 y piquito, 4,200, una cosa así. Y entonces es tuyo el departamento, ¿ok? Es una suite, es como un cuarto hotelero nice, pero más departamento. ¿Qué es esto? Que tiene los servicios de un departamento. Tiene una cocineta, puedes hacerte un huevito revuelto en la mañana, no es tan impersonal como un hotel. Sí. ¿Y qué pasa? Que en Punto Sao Paulo es zona financiera. La gente que viene a chambear de otros lugares de la República Mexicana llegan ahí. Es zona financiera. Entonces, se quedan 3, 4 semanas. No había nada para estancias medias, por ejemplo. Entonces, ellos pensaron en esos clientes que llegan 3, 4 semanas y te hartas de estar en un hotel, ¿no? Quieres tú tener un frutero, ¿no? Entonces, eso te da todos los servicios de un departamento chiquito. Es una suite, son 50 metros, ponle más o menos. Preciosos, la verdad, con unos acabados divinos. Pero a su vez, sí o sí, se lo tienes que dar administración a NH. Es tuyo, pero no es para tu uso. Es negocio. Es rendimiento puro. Tú estás siendo socio de un negocio. Oye, que mi hija se va a casar, entonces, pues, ¿se lo puedo regalar? No, sí, se lo puedo regalar, pero no lo puedo usar.
Este es negocio, es un hotel. ¿Y qué rendimiento da? Fíjate que está más o menos pensado en que te dé desde un 9 hasta un 12%, más o menos anual. Ajá, que es muy bueno porque al final del día NH se encarga de todo. O sea, no es que te van a hablar y te van a decir, oye, Javi, fíjate que se fregó el aire de tu departamento, entonces el cliente tiró una copa de tinto y hay que cambiar el edredón y es tanto, ¿no? ¿No? Obviamente ellos se quedan con un fee. Sí, sí. Tiene que ser negocio para todos, pero te da, si no más, igual que un departamento convencional, pero que tú tengas que estar administrando. Entonces es muy buen negocio. Muy buen negocio, precisamente por lo que hablábamos antes, porque hay muchos negocios en los que trabajas 40 horas a la semana y te está dando un 20% o un 15% anual. Y estás en que delegas el 100% y te olvidas y tienes ese 10-12%. ¿Qué inversión inmobiliaria es la más rentable, de mayor rendimiento? Mira, es una cosa muy variable. Te voy a explicar por qué. Por ejemplo, en algún momento aquí fue un boom en los parques industriales. No. Claro que te da un rendimiento enorme tener una bodega rentada, que hacer una bodega más o menos de un tamaño, digamos, de unos 800 metros de terreno. Un almacén, ¿no? Tu bodega de 600, debe de andarte costando unos 15 millones de pesos. Te estoy hablando números rápidos y puede ser menos, un poquito menos, un poquito más, un número de referencia, exactamente. Y puedes rentarlo hasta en 80, 90 mil pesos, ¿no? Y son rentas, ¿qué pasa? Son rentas a muy largo plazo. O sea, te hacen un contrato por 10 años, no por uno, como un departamento convencional. Los contratos son por un año. Eso es muy bueno, pero por ejemplo ahora, no, pues que el nearshoring, sí, padrísimo, va a estar esto, un boom en todos los parques industriales. Empezaron a abrir parques industriales por todo Guadalajara, la gente empezó a comprar mucha tierra, la inmobiliaria trae parques industriales también, se venden súper bien. ¿Qué pasa? Que Trump, ¿no? Aranceles, ¡qué susto! Se acabó el nearshoring. No, pues entonces ya se estacionó eso. Es muy cambiante y dependemos muchísimo de los gobiernos. Es una cosa... Siempre tenemos piedras nosotros en el zapato. No, es que si queda tal presidente. No, es que si queda tal gobernador. No, es que quiere implementar una ley de tal. Y se detienen un poquito los mercados, se detiene un poquito la venta y al rato se nos olvida, ¿eh? Pero al final es algo muy fiel. Siempre lo que tú como cliente quieras adquirir o te llame la atención puede ser una buena oportunidad siempre y cuando sea un buen bien inmueble que tenga todas estas características de las que hemos estado hablando: ubicación, diferenciadores importantes, servicios, igual características interiores de las unidades, ¿no? Ya sean terminados, amenidades, todas esas características suman e importan. Hay clientes que dicen, no, a mí eso de las bodegas, no, a mí no me gusta. Entonces, escucharlos otra vez. Que si te gusta, que quieres tú, ¿no? Pero al final te digo, no es que unas cosas sean mejor que otras. Los bienes inmuebles es un negocio muy dócil. ¿Por qué las grandes riquezas acaban todas en bienes inmuebles? Pues porque, como dice un amigo, tierra está en las uñas, es lo más seguro. Eso está bueno, ¿no? Es lo más seguro. Ponte a pensar, es lo más seguro. Ahora, dentro de todas esas opciones que tienes en los bienes inmuebles, pues puedes hacer, ¿no? Ahora sí que no poner todos los huevos en una canasta y diversificarte en esas inversiones. Y eso le encanta al cliente que puede hacerlo. Le encanta. Estos clientes que te digo que yo que de repente tengo unos buenísimos, diversifican mucho. Me compran 5 acá, pero entonces 5 acá, pero entonces también terrenos para alguna bodega, pero entonces también acá. O, oye, te puedo invitar desde o sea, que inviertas con el desarrollador. También tengo ese tipo de modelo de negocios. ¿No? Vale, que no la compra final, sino que ya también entra... Claro, como inversionista, como socio inversionista. O, por ejemplo, ahorita me he estado especializando en esos restaurantes importantes. Esas rentas de locales son una maravilla porque son rentas a 10 años. Sí. Si el local va a meter ese dineral,
para hacer todo su... La reforma. Exactamente. Te voy a hacer 2 preguntas. La segunda te digo después. Dime. Las 2 van a ser de cómo empezar desde cero. La primera, si partieras desde cero ahora, solamente con tu conocimiento, pero cero contacto y cero capital, si tuvieras que empezar de cero con tu inmobiliaria, ¿qué harías? ¡Ay, qué buena pregunta! ¿Con todo mi conocimiento? Tu conocimiento no te lo quitas. Ok. Lo único que te quitas son los contactos. Tocaba puertas. ¿Ok? Definitivamente. ¿A qué puertas irías a tocar? Pues definitivamente, obviamente, a los dueños de los negocios. Por ejemplo, los doctores son súper buenos clientes. Claro. Si yo ya tuviera esa sabiduría, sí, porque los doctores tienen todo el tiempo lana entrando. O sea, de alguna manera tienen que acomodar ese dinero. A los doctores les Buen encanta dato, invertir. Claro. Los doctores son muy buenos clientes. Entonces, yo empezaría a hacer esa red de contactos que Vale. con mi sabiduría o con mi experiencia, a la hora que tú te sientas a hablar conmigo, dices, ok, esta chava sabe. Vale, ¿Me explico? vale. Ya, el tú por tú, porque real, llamaditas y mensajitos, No funciona. el chiste es que te vean, sí. Sí, es mejor hacer una visita que 100 llamadas. Totalmente, totalmente. O sea, digo, Vale. también hacemos las 100 llamadas, pero yo siempre les digo a los chavos, ¿saben qué? No hay nada, nada vende más que la cita, que la presentación del proyecto, que la cita, que el cliente te vea, que platiques con él. Nada. Bien. Tienes los contactos de un poder adquisitivo alto, pero recordemos que no tienes contactos para vender. ¿Cómo empiezas a encontrar los inmuebles que son interesantes para vender, para ofrecer a los doctores? La verdad, Javi, híjole, se va a oír un poquito presuntuoso, pero ya me llegan solos. O sea, ya... Estamos en un ejercicio en el que partes desde cero. Estás empezando otra vez. Otra vez estás en el mismo... Seguimos en el ejercicio. ¡Ay, no, caray! A ver cómo harías. Lo digo porque si a alguien le sirve de inspiración tu Pues vida, creo ¿cómo que se dice? así, tocando puertas. Y sí, yo tengo esa Tocarías puertas experiencia por todos lados. con los desarrolladores. Con los desarrolladores. Bueno, claro, tú ya podrías ir diciendo... Oye, ¿sabes qué? Estoy formando un equipo, dame la oportunidad, déjame enseñarte cómo trabajo, haces una muy buena presentación de tu inmobiliaria, por ejemplo, o de lo que sabes hacer. Eso lo tengo yo. Y yo, por ejemplo, ya cuando algún desarrollador lo recomiendan conmigo, viene el desarrollador y le hago una presentación de mi empresa. Vale. Que es lo que yo, Lucía, o 4 IQ Asesores, que es la empresa, puede hacer por ti, desarrollador, ¿no? ¿Cómo voy a vender tu proyecto? Ujú. ¿Cómo es tu propuesta de valor? ¿Qué recoges en esa propuesta que le enseñas al cliente para que confíe en ti? Ya, si seguimos en lo que comentábamos antes, llegas a la oficina, le escuchas, pero ¿qué le presenta? ¿Qué documento tienes tú que te respalda a tu experiencia? Uno, pues obviamente mi currículum, ¿no? ¿Qué es lo que he comercializado? Que eso es el ¡pum! Ujú. O sea, ahí es donde... Muchas veces sea suficiente. Claro, o sea, el cliente dice, no, pues está comercializado los mejores proyectos, o sea, está muy empapada, sabe bien de lo que se trata. Uno es eso. Otro, obviamente, hablamos de números, ¿no? ¿Qué porcentajes te voy a cobrar? ¿Cómo es que trabajo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo por ti? Porque a veces yo tengo que pagar parte del marketing, a veces no. A veces el desarrollador dice, no, todo eso va por mi cuenta. Inclusive, cuando son desarrolladores muy fuertes, nos ponen un showroom, que es el lugar donde está una pantalla para presentar, un departamento muestra, todo esto, y no sabes el dineral que les meten, ¿eh? Claro. Y eso es una maravilla porque va de la mano con la experiencia del cliente. Porque ese es un punto candente de venta. Eso se vende. Lo preparan todo para que ahí se haga la mayoría de las ventas, ¿no? Claro, yo veo los clientes que no les gusta invertir en eso, venden mucho más lento. Porque te voy a decir algo, Javi. Aunque el cliente sea numérico, Es emocionante. siempre entra un pedacito de corazón. Sí, yo creo que Siempre decide el entra corazón. un poquito de ojo Sí, también. sí. Son visuales. Todos los que... Sí tengo unos que... Ok, números, ¿no? Casi. Pero al final, porque ya se echaron toda la presentación, todos meten un poquito de corazón en sus compras. Siempre. Entonces, ¿tú crees que la compra es racional o emocional? De las dos. Hay una 50-50, combinación. 50-50, ¿crees tú? Sí, pienso yo que 50-50, porque al final, pues si no te dan los números... Ahora, ojo, si eres el usuario final, es mucho más alto lo emocional.
O sea, si tú vas a vivir ahí, tú te vas a fijar en que te gusta el piso. ¡Ay, qué padre la cocina! Ya te imaginaste tus muebles. Yo cuando una señora dice, mira, le dice al marido, aquí me cabe perfecto y acomoda sus muebles, digo, listo. O sea, es mejor la venta enseñar- hecha, ya se vio ahí. Exacto. Entonces, ¿mejor enseñar el mueble vacío que amueblado? ¿O qué? Si los muebles están de muy buen gusto, es guau. O sea, yo, por ejemplo, los showrooms, estos que te digo, Sí, ya siempre equipados están a tope. amueblados, equipados con flores, olor, todo. Y el cliente entra y si existe ese factor, que le decimos el factor wow, Ujú. es muy posible que te compre si el cliente dice, wow, qué bonito. Ujú. ¿No? Y le alcanza, obviamente, ¿no? Que reúna las características que está buscando. Pero sí sirve muchísimo lo visual. Y aunque te digo, aunque su tema sea inversión pura, siempre quieren ver el depa muestra. Ok. Siempre. Entonces, Claro, el factor emocional. entra esa parte emocional. Entonces, depende que seas, ¿no? Si eres el usuario final y quieres para ti, para tu casa y todo, es mucho más emocional. Y a mí me Vale. encanta eso porque imagínate mi responsabilidad. Le estás vendiendo su techo, le estás vendiendo momentos de vida, le estás vendiendo su casa. Eso es súper personal. Claro. ¿No? Y lo vivimos mucho, entonces es bien bonito. Y también el lado del inversionista, te digo, entra mucho menos emoción, pero al final siempre dejan Eso un puede. pedacito de corazón, sí. Bien. Lucía, segundo ejercicio, que te dije que eran dos. Ay, Javi. El segundo ya es del otro lado, A ver. del lado del inversor. En tu caso también, en tus pies como inversora. Que quieres empezar a crear patrimonio y empiezas desde cero. ¿Por dónde empezarías? Y empezando también con el mínimo capital, no contando que tienes infinito dinero. Claro, no, estás empezando. Uno, no compres casa. No compres casa para vivir. No. Compra casa, alquila. Exacto. Compra negocio, no compres casa. Compra negocio. Compra negocia. ¿Qué es esto? O sea, sí puedes comprar una casa que Compra sea negocia, bueno. más chiquita, pero que tú sepas que se puede revender muy bien, que te dé un rendimiento alto, que te dé una buena renta. ¿Alto qué significa? Para que tengamos una referencia aproximada de lo que tienes que ir Eso que buscando. te dije, un 40 más o menos. Vale. Entonces buscamos algo en lo que comprar para vender, comprar para alquilar. Exacto. Y no vivimos en él. Sí, Primer dato. y que te alcance. Y primer gran error que comete el 99% de la sociedad. Y que te quiere, alcance. que quiere invertir. Y si tienes 1,5 millones, con eso empieza. 1,5 millones que para hacer Si otro tienes curso, dos, con eso empieza. 80.000 dólares. Con lo que tú tengas, empieza. Busca algo que se adapte a tu presupuesto, que sea fácil de pagar, que no te quedes. ¿Y ahora cómo pago la escuela de mis hijos? No. ¿Hipotecando o a pulmón? ¿Cómo sea? ¿Qué es Sí, mejor? depende. Porque, harías por tú? ejemplo, yo, compraría algo, una inversión, así como lo que te expliqué del NH, que no es tanto presupuesto, Que es una ¿ok? inversión, que es algo que pequeño. yo me puedo apalancar con poquito dinero mío, que no me descapitalizaría, y que entonces ese contraentrega importante del 50-60% te lo lleves a un crédito bancario, ¿ok? Vale. Y se pague solo. Entonces, Sí, no hacer vas a... movimiento de dinero. Exacto. Que es tuyo. No vas a estar recibiendo esa mensualidad o esa renta, pero vas a estar pagando tu crédito. Entonces, haces historial. Cuando acabes ese te van a prestar más para hacer otra inversión. Sí. Y no estás poniendo tu bolsa ahí, ¿no? Sí, porque el Esa a banco- mí se me hace una excelente inversión para empezar. ¿Y después qué harías? Imagínate que ya has hecho la compra de una habitación NH y han pasado 5 o 6 años o 10, las has amortizado. ¿Qué harías? ¿Cómo seguirías? ¿Cuál sería tu siguiente paso? Yo sí me fijaría en inversiones en precio cero, que era lo que te platicaba, en primer precio, con un buen desarrollador que tú confíes ciegamente. O sea, tú Alguien ya- que sepa que va a terminar. Exactamente, que va a terminar, que te va a entregar como dice, porque luego otros también venden piñas, como te digo, y mentiras y demás. Entonces, que sí sea un desarrollador muy serio, muy honesto, muy moral. Investigar muy bien eso y empezar yo sí, o sea, yo por ejemplo, el año que entra ya vi cuál es mi próxima inversión y es en un edificio que ni siquiera conozco, pero conozco tan bien al desarrollador, he trabajado tanto con él. Que vas a ciega. Yo quería una suite de NH y me dijo, a ver, en este momento del proyecto, que era en el momento que yo tenía el dinero, ¿no?
me dijo, ya no te conviene tanto por el momento en el que está el proyecto. Vale. Espérame a mi siguiente proyecto, nos sentamos en precio cero, escoges su unidad y te va a encantar. No sé ni siquiera de qué se trata, pero ya le tengo ahí el ojo. Entonces me dijo, guarda tu dinerito y te digo, puedes empezar con poco, Sí. ¿no? Que no sea que estés todo angustiado, que lo puedas pagar tranquilamente. La importancia de los contactos, ¿verdad? Y sabes que también yo lo que hago es que, ok, recibí este total, este 100%, ¿no? Esto es para diversión, viajes, o inclusive vivir, escuelas, renta, bla, bla, todo, tus gastos corrientes. Y una parte importante, invertirla, porque si la tienes en el banco, pues Sí. te la vas a tronar, ¿no? Al final es lo que hacen mis inversionistas. Lo reinvierten todo. Sí, lo Pueden gastar para que van a tener dinero que está perdiendo rendimiento. No, y hay clientes que, por ejemplo, a ver, ok, Lucía, ya vamos a vender estos 3, muy bien, ¿Qué vamos a ya, hacer después? los vendimos, ¿qué hacemos? Claro, Así, para y que le el damos dinero vuelta siempre al esté- dinero, ajá, Siempre esté generando más dinero. exactamente. Bien. Lucía, nos vamos acercando a la recta final. ¿Errores que has cometido en el pasado que no te gustaría volver a cometer? En una ocasión agarré un proyecto y por confiar en el desarrollador no chequé nada de lo legal y sí tenían por ahí un arrocito negro que después me dio un poquito de dolores de cabeza. Creo que, pero al final son aprendizajes que no puedes confiar nada más en la persona, sino hacer los pasos que tienes que hacer formalmente como inmobiliaria, ¿no? Porque no nomás es el dolor de cabeza que le ocasionas a tu cliente, sino el que te llevas también tú con la angustia de decir, híjole, mano, ¿no? Y si no entregan, y si esto, y si los permisos y tal. Te digo, yo desde ese día aprendí que todo se dice con total claridad, aunque no sea lo que el cliente quiere escuchar. Uh-huh. Si ya te compras a sabiendas de cómo están las cosas, hay una frase que luego me oyen los desarrolladores y me dicen, ay, qué bárbara, de veras, porque les digo, si un desarrollador te dice que te va a entregar en octubre, pero entonces también tiene 6 meses de gracia, se va a tomar los 6 meses de gracia y puede ser que otros 3. Y así se los digo, tal cual. Me dicen, Sí, para que ¿cómo no te dices eso? ilusiones. Le digo, pues porque la verdad, pobres están esperando. Por ejemplo, no sé si me voy a casar y quiero recibir mi depa. ¿Cuándo entregas? No, pues que en octubre. Ah, perfecto, me caso en septiembre. Les digo, no, espérame. Octubre del año que viene. O sea, de verdad, eso dicen, pero... Y sí les digo, porque están súper esperanzados. Entonces trato como de vender con claridad. Creo que eso es lo que... de los errores que más me han costado. Uh-huh. ¿No? No checar perfectamente bien lo legal y que todo esté al 100 y tal. Última pregunta, Lucía. ¿Cómo ves el futuro del sector inmobiliario aquí en Guadalajara? Híjole, lo veo fuertísimo, ¿eh? ¿Ves una burbuja o no? Sí. Mira, la realidad es que ya tenemos en auge. Después de pandemia creo que fue algo muy emocional de los clientes también. Yo vi una diferencia en el mercado, Javi, abismal, porque los clientes antes de pandemia como que protegían cierta cantidad de dinero y era como, no, esto no se toca así, ¿no? Después que vieron como, no sé, a lo mejor la muerte cercana de un ser querido, esa tensión de hoy estamos y mañana quién sabe, Sí. empezaron a sacar sus ahorros Sí. para comprar ese depa en la playa que tantas ganas tenían, para comprarse esa inversión que a lo mejor les va a dar esa lana para poder viajar más. La gente, fíjate cómo está viajando mucho más y tal, ¿no? Y vi como un pum en el mercado así muy, muy grande, ¿no? Uh-huh. Y te digo, siempre con esos baches de, híjole, ¿y si queda tal presidente? Híjole, ¿y si implementan esta ley? Híjole, y al final, otra vez, pum, 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 a Guadalajara o la ciudad en general, ya sea Guadalajara o Zapopan, Tlaquepaque inclusive, Tlajomulco, todo Jalisco, le falta mucho. ¿No? Vale. Ya no hay tantos terrenos en esta zona, pero al final se va a no se ha podido cubrir verticalizar. la demanda a tiempo. Yo pienso que es muy buen tiempo. Inclusive tengo medidores muy importantes como extranjeros viniéndose a invertir aquí.
Ujú. Muchos, ¿eh? O sea, de repente hasta coreanos me han llegado. Vale. Americanos, muchos. Tengo gente de fuera que está invirtiendo aquí en Guadalajara. Este crecimiento de precios es común también a otros países, España, por ejemplo. Precisamente por la crisis del COVID, la constructora para radical, pero la necesidad de lo que tú dices, de reinvertir mis ahorros en justo lo que quiero, en una casa más grande, porque claro, Ya no se ve. encerrado en casa te das cuenta de todo de lo que no te gusta de tu casa y quieres más. Claro. Y todos esos 3 años en los que se hubiera vendido miles de casas que no se vendieron, de hecho en España, si hubiera 10 veces más empresas constructoras de las que Se hay vendería. actualmente, sí, se vendería porque es que la demanda es súper Yo alta. tengo clientes que están comprando en Madrid. Ujú. Pues te auguro un buen futuro entonces. Un mejor futuro. Que ya digo, Esperemos bueno. que sí, Javi. Creo que sí, te digo. Siempre con sus baches, pero... Y Lucía, si alguien quiere invertir contigo, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo se llama tu empresa? Mi empresa se llama 4IQ Asesores y estamos en Punto Sao Paulo, en el centro comercial. El proyecto de las oficinas donde estoy se llama Parks y encantados de recibirlos. Pues muchísimas gracias. ¿Eh? Gracias a ti, Javi. Qué bonita entrevista. Gracias. Muchas gracias.